Bien chicos, aprovechemos estos pocos ratos para crear la segunda parte del vídeo. De los personajes de terror. Adelante equipo. Ya me dio la flojentis. Es domingo, ¿no puedes hacerlo otro día? ¿Cuál flojera ni que nada? Vamos, solo tengo sábado y domingo para hacer todo lo que pueda de mis cosas, así que adelante. Con el capítulo 2 de los personajes de terror. Pon el vídeo de intro Slowpoke y redúcelo para que no se vea tan largo. Ya voy, poniendo el intro del canal corto. Bien, ahora para este vídeo, Maritza y Samus me ayudarán, así se rolan en ayudarme en cada vídeo que haré. Bien, en el vídeo anterior hablamos de Frankenstein, el golem y de Axam. Bien, siguiendo con el tema, llega el turno para El fantasma de la ópera, un gran clásico según mi criterio. La versión en cine mudo de 1925 de The Phantom of the Opera, dirigida por Rupert Julian, es una adaptación de la novela de Gaston Leroux El fantasma de la ópera, protagonizada por Lon Chaney en el rol de un enmascarado y desfigurado fantasma que reside en el Paris Opera House, causando asesinatos y mutilaciones en un intento para forzar a los sostenedores del teatro a hacer que lo ame la mujer que es su estrella del espectáculo. Esta película causa más impacto por el horror intencionado por Lon Chaney, ya que él mismo se aplicaba el maquillaje, que era mantenido en un estudio secreto, hasta el lanzamiento de la película. El film transcurre en el París de 1890. En él se conjugan el misterio y el romanticismo con matices de horror. La película inicia con el debut de una temporada del Paris Opera House, con una producción de Fausto de Charles Gounod. El conde Philippe de Chandy y su hermano, el vizconde Raoul de Chandy, estaban entre los asistentes. Raoul solo asistió a la presentación con la esperanza de escuchar al amor de su vida, Christine Lahaye, Mary Philbin, cantar. Christine, bajo la tutela de un desconocido maestro, que ha hecho una rápida ascensión desde el coro hasta ser la suplente de la prima donna. Raoul desea para Christine que deje el canto y se case con él, pero ella rechaza la idea, porque prefiere el canto antes que una relación marital. Vaya, es una de esas historias típicas de amor, en la que el personaje enloquece para hacer locuras o maldades. Me encantan los hombres de ese estilo de llamar la atención en las chicas. Bien, seguimos con la investigación. Perdonen. En la cima de la más próspera temporada de la historia de la ópera, la gerencia, de repente, dimite. Cuando se iban retirando, la gerencia le dice a los nuevos propietarios de la existencia del fantasma de la ópera, un fantasma que utiliza el palco 5, y solicita otras cosas más. La nueva dirección se ríe pensando que es una broma, pero la antigua gerencia se retira agitada. En los sótanos del Opera House, durante un ensayo general, el cuerpo de ballet corrió a toda prisa hacia todos lados, después de haber visto al fantasma. Florine Papillon, Smith Silvers, el tramo ya lo sigue a regañadientes, y le da un escalofrío, llegando a la conclusión de que es un fantasma. Mientras tanto, Madame Carlotta, Virginia Pearson, la prima donna del Teatro de la Ópera de París, entra a empujones a la oficina de los propietarios, enfurecida porque ha recibido una carta del fantasma exigiéndole que Christine cante el rol de Marguerite la noche siguiente y advirtiéndole que si no se cumplen sus exigencias, habrá graves consecuencias. Las chicas del ballet están preocupadas por la silueta de un misterioso hombre, Arturo Moncarene, quien habita en el sótano del teatro. Argumentando que él no es el fantasma, ellas deciden preguntarle a Joseph Fouquet, un tramoya que había sido el último en ver la cara del fantasma. Fouquet describe una vista vacía de un esqueleto viviente a las chicas, que están asustadas por una sombra proyectada en la pared. Las payasadas de Papillon no divierten al hermano de Joseph, Simon Gibson Golan, quien está intentando cazar al fantasma. En el cuarto de Christine, una angelical voz la llama desde detrás de la muralla. Esta voz le anuncia que ella cantará como Marguerite en Fausto y que todo París la adorará, pero ella debe olvidar todas las cosas mundanas y pensar solo en su maestro. Al día siguiente, en uno de los jardines cercanos al Opera House, Christine y Raoul se reúnen. Christine le explica a Raoul que debe olvidarla y que su maestro ha dicho que solo debe hacer de su vida el arte.
Christine le sigue explicando a un desconcertado Raúl que el espíritu de la música que su padre le había prometido podría visitarle y darle el regalo de la voz, y aunque nunca ella lo ha visto, ella debe obedecerlo. Pensando que le está haciendo alguna broma a Christine, Raúl empieza a reír y eso hace ofenderse a Christine, por lo que ella huye. La noche siguiente, Carlota se enfermó, así que Christine cantó como Marguerite. Durante la presentación, los sostenedores del teatro fueron al palco 5. La cuidadora del palco dijo que no sabía quién era, y como nunca habían visto la cara del ocupante del palco, entraron al palco y vieron una sombría figura sentada. Ellos salieron rápidamente del palco, luego de recomponerse ante el shock, volvieron a entrar, pero la persona ya se había ido. Christine extendía su triunfo durante el final de la presentación, y recibió una acalorada ovación de la audiencia. Exhausta, se desmaya en el escenario. Cuando Raúl la visita en su habitación, ella fingía que no lo conocía, porque sin saberlo el resto de las personas que estaban ahí, el espíritu también estaba ahí. Raúl esperó en la puerta largo rato, hasta que los otros se fueron. Justo iba a entrar cuando él escuchó la voz de un hombre dentro de la habitación. Él oyó la voz que le decía sus intenciones a Christine. Pronto, Christine, el espíritu tomará forma y demandará tu amor. Cuando Christine deja el dormitorio solo, cuando Raúl entra, la habitación está vacía. Carlota recibe otra carta desconcertante del fantasma. Una vez más, demanda, ya que ella está enferma, deja a Christine hacer su parte. Los directores también reciben la carta, reiterando que si Christine no canta, ellos presentarán Fausto en un teatro maldito. El mismo día, el misterioso hombre de los sótanos visita al prefecto de policía para que proteja a Mademoiselle y de Carlota. Por el momento, la identidad debe mantenerse en secreto, le dijo al prefecto. La noche siguiente, a pesar de toda advertencia, Carlota aparece como Marguerite. Al principio, la presentación va bien, pero pronto la maldición del fantasma hace efecto, causando que un gran candelabro de vidrio caiga sobre la audiencia. Después de tomar el rol principal de Carlota, quien ahora estaba enferma, Christine es hechizada por una misteriosa voz que a través de una puerta secreta que había en el espejo de la habitación de la ópera, descienden, ella semiconsciente hasta llegar a un caballo, lo montan y siguen bajando en una serpenteante escalera a las profundidades de la ópera. Luego es puesta en una góndola para navegar en un lago subterráneo donde es acompañada por el fantasma que la lleva a su guarida. Esto ya empieza a sonar romántico al estar en una góndola. Mano, ¿por qué no me llevas en una góndola algún día? Quiero una cita, pero ya. Ya que tenga mi primera quincena, que me paguen, te llevo a Italia un día y los dos tendremos una noche romántica. Bueno, siguiendo con la historia. Aquí, en uno de los momentos más famosos de la historia del cine mudo, ella comete el error de desenmascarar al fantasma, Lon Chaney, cuando entonaba el órgano, dejando descubierta su deformidad. Esa es una de las escenas más famosas de la película y en otras adaptaciones del fantasma de la ópera. Liberada del subterráneo calabozo, Christine fija un encuentro con Raoul en el techo de la ópera, sin embargo, estaban siendo observados por un escondido y envidioso fantasma. En la ópera se celebra un baile de máscaras, al estilo del celebrado en el relato de Edgar Allan Poe La Máscara de la Muerte Roja. Durante dicho baile, Christine es secuestrada por el fantasma y Raoul y el inspector Ledoux siguen su pista hasta la subterránea trampa mortal donde está secuestrada Christine. Sin embargo, en la parte final, el fantasma es perseguido y muerto por una multitud sobre las calles de París. Pues una buenísima historia en mi criterio. No he tenido la oportunidad de ver esta película, pero recuerdo que vi una adaptación en una animación hace un chingo de tiempo atrás, como 15 o 16 años atrás, posiblemente fue en uno de los tantos cuentos de Babar. Ese elefante rey. No hay mucha información sobre este personaje para nuevas adaptaciones, han sido escasas sus adaptaciones, pero tenemos una nueva adaptación que salió en el 2004, pero tampoco he tenido la posibilidad de verla, pero a como he visto algunos cortos parece tener un aire más llevado a la acción que al terror, sí, posiblemente una basura por hacer algo de terror en convertirlo a algo de misterio, suspenso y algo de acción. El Jorobado de Notre Dame 1923 es un filme americano, película dirigida por Wyatt Worsley y producida por Carol Laemmle y Irving Thalberg. Está protagonizada por Lon Chaney, Patsy Ruth Miller, Norman Kerry, Nigel de Bruyere, Brandon Hurst. La película es el segundo más famoso de la adaptación de Victor Hugo S. novela, tras la aclamada por la crítica, tanto reeditado 1939 por la obra maestra de Arco.
La película era Universal S. Joya Super de 1923 y fue su mayor éxito del cine mudo, recaudando más de 3 millones. La película es más notable por los grandes decorados que recuerdan el París del siglo XV, así como el desempeño de Lon Chaney y espectacular maquillaje como el torturado campanero de Notre Dame. La película elevó Chaney, que ya es bien conocido actor de carácter, a la condición plena de estrellas en Hollywood. También ayudó a establecer un estándar para muchas posteriores películas de terror, incluyendo Chaney y el fantasma de la ópera en 1925. En 1951, la película entró en el dominio público, en Estados Unidos. Debido a la falta de demandantes para renovar su registro de derechos de autor en el año 28 después de la publicación. Cabe destacar que la adaptación que más conozco es la versión de Disney del Jorobado de Notre Dame, algo curioso ya que esta película tiene una muy buena temática oscura para ser una disque animación para niños. La historia está ambientada en París 10 años antes que Colón descubrió América. Quasimodo es un deforme, sordo y medio ciego, campanero de la Catedral de Notre Dame en París. Su maestro, Juan Frollo, el hermano malvado del santo archidiácono Claude Frollo, prevalece sobre el jorobado de secuestrar a la feria de Esmeralda, la hija adoptiva de Clopin, que es el rey de los mendigos oprimidos del mundo subterráneo de París. El apuesto capitán Theo la rescata de Quasimodo, mientras que Jean se escapa y lo deja. Theo está fascinado por Esmeralda, y la lleva bajo su ala. Quasimodo es condenado a ser azotado en la plaza pública. A medida que sufre bajo el aguijón de la fusta, se compadece de Esmeralda a él, y le trae el agua. Quasimodo más odia a Jean por traicionarlo. Jean y Clopin tanto para aprender de los planes de Theo a casarse con Esmeralda. Clopin lleva a los mendigos en la casa del novio de Theo, donde Theo ha llevado a Esmeralda disfrazado de ella como de la realeza. Demanda a Clopin Esmeralda ser devuelto, y Theo solo lo hace después de la Esmeralda dice que ella no pertenece a la aristocracia. Sin embargo, Esmeralda le envía una nota, para despedirse de él una última vez. Durante su reunión en Notre Dame, apuñala a Jean y fue sus heridas y pone la culpa en la calle Esmeralda. Ella es condenado a muerte, pero es rescatado de la horca por Quasimodo y se refugia en la catedral, donde el archidiácono Claudio invoca el derecho sagrado del santuario, protegiéndola de la detención. Clopin lleva la totalidad de los infiernos para tomar por asalto la catedral de esa noche, mientras que los intentos astutos Jean para saquear las arcas del tesoro. Quasimodo enruta a los invasores con las rocas y los torrentes de plomo fundido, y mata a Jean arrojándolo fuera de las murallas de Notre Dame. Justo antes de que él lo hace, sin embargo, Jean apuñala fatalmente a Quasimodo en la espalda con su cuchillo. Theo viene al rescate y Esmeralda encuentros. Mientras ella y Fuego cierre de uno al otro en sus corazones, anillos de Quasimodo su traje y propia muerte. Esmeralda y Theo van sin ni siquiera darse cuenta de que Quasimodo está herido de muerte, pero Claude entra justo a tiempo para verlo morir. Después de sonar la campana, Quasimodo muere. La última imagen de la película es la gran campana, balanceándose en silencio, con el cadáver de Quasimodo. Esto me dejó con un sabor triste de la realidad de la película. La versión de Disney es un poco más suave. A mí me dan miedo los jorobados campaneros. Son tan misteriosos que no sabes qué intenciones buenas o malas tienen más. Si están encapuchados como monjes de iglesia. Vaya, que sí han sido algo temidos los campaneros en su tiempo. El siglo XX conoció, pues, desde muy pronto excelentes cultivadores del miedo. Quizá el director más importante de esta primera época sea el alemán F.W. Murnau, 1889-1931, responsable de la obra y expresionista Nosferatu, el vampiro, 1922, película basada en el Drácula de Bram Stoker. Dentro del cine expresionista, Nosferatu, Eine Simone des Grauens, Nosferatu, una sinfonía del horror, conocida en castellano como Nosferatu y Nosferatu el vampiro, España, es una película muda de 1922 dirigida por F.W. Murnau. Thomas Hutter es un empleado de una compañía inmobiliaria en Bismarck, Alemania, que vive tranquilamente con su esposa. Un día su jefe, Nock, recibe una extraña carta escrita con símbolos que reconoce como del conde Orlok, quien desea comprar una casa en Bismarck. Nock envía a Hutter a los Cárpatos para concretar con el conde Orlok la venta de la casa. Hutter deja a su esposa y en casa de su amigo Arvin y se embarca. Cerca de su destino, Hutter se espera en una posada en la cual menciona que se dirige a ver al conde Orlok.
Todos los presentes se aterran de solo escuchar el nombre del conde y tratan de convencerlo de no ir. Uther encuentra en su cuarto un libro sobre vampiros, el cual tilda de supersticioso, pero que mantiene consigo como material de lectura. Al día siguiente parte hacia el castillo. Un cochero contratado lo lleva hasta el bosque que rodea el castillo, pero se niega a cruzar el puente que cruza hacia este. Al rato, un cochero misterioso se identifica como cochero del conde. Este lo lleva a una velocidad naturalmente imposible. En el castillo es recibido por el conde Orlok, quien le invita a una cena, pero mientras Uther come, este se dedica a leer la carta de parte de Nock. En un momento, Uther se corta el dedo y Orlok trata de chuparle la sangre, pero es detenido por el crucifijo que portaba en el cuello. Uther se queda finalmente dormido y al despertar amanece con 12 heridas en el cuello que atribuye a los mosquitos. A la noche siguiente concreta la firma de los documentos legales para la transacción de la casa. Uther encuentra libros sobre vampiros en su maleta y empieza a sospechar que Orlok es un vampiro. Conforme la noche avanza, Uther se esconde en su habitación, pero la puerta es abierta por Orlok, quien entra. Al mismo tiempo, ella es descubierta caminando dormida y cae en un estado como de coma precisamente después de gritar el nombre de su esposo. El grito parece provocar que Orlok deje de lado a Uther. A la mañana siguiente, Uther explora el castillo y descubre la cripta donde Orlok duerme en un ataúd durante el día. Paralizado por el miedo, logra llegar a su cuarto donde observa, por la ventana, que se están llevando los ataúdes y que en el último el conde Orlok. Finalmente, se descuelga por una ventana, pero queda herido. Durante el viaje a Wismark, el barco en que Orlok viaja es invadido por ratas que salen de los ataúdes y sus tripulantes mueren misteriosamente. Por otro lado, Uther se encuentra en un hospital, del cual trata de escapar para avisar a los pobladores de Wismark acerca de la amenaza que les acecha. En Wisborg, la llegada del vampiro causa una plaga de ratas que causa la muerte de sus pobladores. Uther también llega y se reúne con su esposa. Ella lee el libro sobre vampiros, a pesar de la negativa de su esposo, y aprende que para matar al vampiro una mujer de corazón puro debe entregarse voluntariamente antes de que cante el gallo. Finalmente, Nosferatu se dirige hacia ella, quien se entrega voluntariamente a él precisamente cuando el gallo inicia su canto. Nosferatu muere en una nube de polvo y con él, la plaga. ¿Tú qué opinas, Manu? ¿Nosferatu es igual o más poderoso que Drácula? Bromeas, ¿verdad? Ya escuchaste los poderes de Nosferatu. Y a comparación de Drácula tiene muchos poderes más allá de tu comprensión, querida Maritza. Bien, esta historia solamente se basó de la novela Drácula, ya que tuvo complicaciones de derechos de autor. ¿Qué cosas? Desde tiempos memorables se peleaban por los derechos de autor. Aquí les dejo la nota de lo que le pasó a la película por esta pelea de derechos de autor. Esto sería como que sopa siempre ha existido XDDD. Murnau quiso realizar una adaptación cinematográfica de la novela Drácula, de Bram Stoker, pero su estudio no logró hacerse con los derechos de la historia. De modo que decidió filmar su propia versión de la novela y el resultado es una película que tiene un gran parecido con la historia original de Stoker. El nombre de Drácula se cambió por el de Nosferatu y también se cambiaron los nombres de los personajes. El conde Drácula es aquí el conde Orlok, por ejemplo. Su papel fue interpretado por Max Schreck. Schreck significa terror en alemán. Archer es Uther, Mina es Ellen y la Inglaterra victoriana es la ciudad de Viborg, o de Bremen en la versión francesa, así como también en la inglesa. Sin embargo, la viuda de Stoker demandó la película por infracción de derechos de autor y ganó el juicio. El tribunal ordenó que se destruyeran todas las cintas de Nosferatu, pero un reducido número de copias de la película ya había sido distribuido por todo el mundo y permanecieron escondidas por particulares hasta la muerte de la viuda de Bram Stoker. Con el paso de los años se hicieron más copias de esas cintas, algunas de muy baja calidad y con cortes importantes. Nosferatu se labró la reputación de ser una de las mejores películas sobre el mito del vampiro y uno de los máximos exponentes del expresionismo alemán. Rodada en escenarios naturales, una práctica poco habitual esta que la aleja de los postulados del cine expresionista alemán, abundantes planos de Nosferatu están inspirados en pinturas románticas. Ahora, la obra Nosferatu de Murnau pertenece al dominio público en Estados Unidos, y existe un gran número de copias en vídeo, generalmente de muy baja calidad ya que provienen de copias hechas a partir de otras copias de las primeras cintas distribuidas para la exhibición internacional.
Muchas de ellas presentan diferencias notables de metraje, puesto que en cada país se exhibió una versión diferente de la película. Así pues, la copia francesa no es la misma que la alemana, por dar un ejemplo. No obstante, recientemente se han publicado ediciones restauradas de la película en las que se ha recuperado casi todo el metraje completo de la película original. La reconstrucción más fiel de la película fue presentada en el Festival de Berlín de 1984. O sea que en pocas palabras si lo vemos en otro punto de vista. La primera batalla de libertad de expresión contra la piratería, nunca pensé que fuese Nosferatu una vil copia bien hecha de Drácula. Pero como quiera Nosferatu lo tenemos en el corazón gracias al capítulo donde saliste en Bob Esponja XDDD, y para terminar aquí terminamos esta segunda parte del vídeo, y esperen con ansias la tercera parte de los personajes de terror. Nos despedimos todos por igual y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.